El otro día hablábamos los pastores de la iglesia comentando cosas generales del ministerio, de la obra, de la orientación, y una de las cosas que nos llamaba la atención era el hecho de que Dios está haciendo una obra que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Y que la iglesia tiene una dinámica de funcionamiento y de marcha. Y que Dios está trayendo cada domingo gente a la congregación. Y que los jóvenes han tomado responsabilidades en el ministerio y en la obra. Que los niños vienen a las escuelas. Y todo esto nos llevaba a considerar una de las necesidades que tenemos, no tanto esta mañana, en donde la gripe hace mella y hay algunos que no están, pero especialmente por lo que ha ocurrido en 2 domingos. Nos hemos quedado escasos de pan y de copas, porque había más gente. Creemos que Dios marca un rumbo. No es nadie de la iglesia el que consigue ninguna de estas realidades, es el Señor. De ahí que el domingo pasado estábamos recibiendo de Juan Marcos un ministerio sobre cómo Dios bendice, qué bendice, cuándo lo hace. Y yo quiero hablaros esta mañana del programa de Dios para nosotros. Y quiero hacerlo resumiéndolo antes de empezar el ministerio. Quiero resumiros que hay 2 maneras que Dios actúa y que especialmente en la Biblia y de forma muy especial en la profecía de Isaías, que he estado leyendo últimamente y meditando en ella, aparece de una forma clara. Dios quiere que recordemos la marcha inmediata, es decir, lo que Dios va a hacer en el próximo tiempo. Pero Dios quiere que miremos todavía más lejos al futuro, en donde Él aparezca para recoger a su iglesia y llevarla para siempre para estar con Él. De manera que en estos 2 domingos, este de hoy y el próximo, en este quiero hablaros de las promesas de Dios, y el próximo domingo, si Dios quiere, de la esperanza del encuentro con Cristo. Las 2 sobre o asentadas en la profecía de Isaías. Y llamo vuestra atención al capítulo 42, Isaías capítulo 42 y versículo 16. Dice así el Señor por medio del profeta: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Notad los 2 pronombres que hay ahí al final. Estas cosas les, a ellos, directamente a su pueblo. Y además no los desampararé a ellos. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos sabiduría para entender que a lo largo de este año, especialmente en la andadura, indudablemente personal, pero especialmente en la andadura de la iglesia, necesitamos la conducción de Dios. Que solamente Él puede hacer lo que tiene que hacer en su obra y conducirnos por sendas de justicia por amor de su nombre. Las 2 cosas, seguridad y esperanza, se reflejan en la vida del cristiano y tienen que ser los elementos básicos para nosotros a lo largo de este año. Abro el versículo, leo el versículo y descubro ahí 3 cosas muy importantes. En primer lugar, ¿quién promete? Porque hay promesas muy concretas. Los llevaré, no los desampararé, abriré camino, etcétera, etcétera. ¿Quién promete? En segundo lugar, ¿qué promete? Concretamente hay cosas muy concretas en el versículo que son las promesas de Dios. Y finalmente, ¿cómo puedo alcanzar esa promesa? Primeramente, ¿qué promete? La promesa la hace Jehová. Notaréis que a lo largo de este capítulo, si lo queréis leer con calma en vuestra casa, notaréis que el nombre Jehová está permanentemente a lo largo de todo el capítulo. En primer lugar, está el que advierte quién es. Mira el versículo 8 de este capítulo. Yo Jehová, este es mi nombre, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero si tienes un poco de calma, anteriormente en el versículo 5 se menciona otra vez. Así dice Jehová. Versículo 6, yo, Jehová. Versículo 10, cantad a Jehová
un cántico nuevo. Permanentemente en el capítulo está este nombre de Dios. Sabéis todos los que estudiáis la Biblia que Jehová es esencialmente el Dios del pacto, el Dios que desciende a la criatura, el Dios que se aproxima a su pueblo, el Dios que viene al encuentro del que no tiene derecho a ser atendido por él. Es el Dios del pasaje y es nuestro Dios personal. Es el Dios de la gracia y el Dios de la fidelidad, que se despoja de todo para venir a nuestro encuentro. Este es el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador en el Antiguo Testamento. Por tanto, cuando voy al Nuevo Testamento y observo la gracia de Dios, descubro siempre que en el entorno de gracia hay descenso. Un simple ejemplo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. La gracia es esa dimensión de amor que obliga a Dios a venir al encuentro del hombre. La mayor evidencia de gracia no es Dios que me favorece. La mayor evidencia de gracia es Dios que está por mí. Cuando el apóstol Pablo habla de la relación de Dios con su pueblo, con su iglesia, en Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, no con nosotros solo, sino a favor de nosotros, empeñado en nosotros, interesado en nosotros, llevándonos siempre en triunfo. Este es el Dios de la Biblia, el Dios omnipotente, el Dios glorioso. Y la expresión de la gracia la tenéis en este capítulo, en los versículos 6 y 7. Dice así: yo Jehová te he llamado en justicia, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Nota que está hablando al siervo, es decir, al Señor Jesucristo en la profecía. Y le dice: yo te he puesto para que tengas gracia, abras cárceles, saques de prisión a los que están prisioneros y conduzcas en beneficio, en bendición a los que no la tienen. El Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Hermanos queridos, el Dios de la Biblia no es el Dios vengativo. No transige el Dios de la Biblia por el pecado, Nadie diga: bueno, no tiene importancia, él es bueno. No, sí que tiene. El pecado más pequeño que yo pueda cometer costó la sangre del Hijo de Dios. Pero yo descubro un Dios que busca a la oveja extraviada. ¿Para qué? ¿Para castigarla? No, para restaurarla. Que busca intensamente la perdida. ¿Para qué? Para ponerla sobre sus hombros. Si una iglesia pierde el sentimiento y la orientación de la gracia, ha perdido el sentido de iglesia. Dios es un Dios de gracia. Y este Dios que se compromete en gracia con nosotros es también el Dios de la soberanía. Versículos 8 y 9. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Escucha bien. Yo anuncio cosas nuevas. ¿Y cuál es mi compromiso? Antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. No, dice: os las haré notorias. El Dios de la Biblia es el Dios de la soberanía. ¿Por qué crees tú que la profecía se cumple? Porque el mismo que pronuncia las palabras de la profecía es el mismo que las ejecuta. Por tanto, tengo plena seguridad. El Dios de la Biblia es el Dios de la soberanía. Se mencionaba esto en un ministerio de Juan Marcos, no sé si fue el domingo pasado, creo que sí, cuando él dijo que el Dios de la soberanía salva, etcétera, etcétera, y que solamente él puede hacer la obra de salvación. Escucha la Biblia: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Crees que Dios es soberano? ¿Lo crees o no? El cristianismo está adorando a un Dios relativamente pequeño. El cristianismo general coloca a Dios en un lado,
al hombre en el otro y dice, bueno, Dios hace su parte y el hombre la suya. No, Señor. El Dios de la Biblia es soberano. Él actúa, Él determina, Él decreta, Él orienta, Él ejecuta. Este es nuestro Dios. El milagro de la Iglesia Unida no es otro que la soberanía de Dios. El Dios de la soberanía ha establecido, ha determinado, ha marcado un propósito especial. Y este Dios de la soberanía planifica, ejecuta y aplica todo cuanto Él quiere conforme a su propósito para su gloria. Descansamos en la soberanía. ¿Eres salvo? ¿Tienes seguridad de salvación? ¿En qué descansa la seguridad de salvación? ¿En lo que tú haces o en lo que Dios es? Escucha la Biblia. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Por tanto, el soberano Dios custodia a los que son suyos, los sostiene, los conduce y luego los recibirá en gloria. Este soberano está trabajando con cada uno de nosotros el año pasado y este año. ¿Para qué? Para cumplir su programa. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Señor sea gloria, majestad, etcétera, etcétera, etcétera. Está trabajando para presentarte a ti y a mí sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué seguridad tengo? Sé que soy indigno, no hay duda. Sé que he tropezado mucho este año, es verdad. Sé que a pesar de que tengo y quiero un compromiso de lealtad, no lo cumplo. Sé todo esto y mucho más que muchos ignoráis. Pero lo que tengo seguro es que el Dios de la soberanía custodia mi vida para presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero algo más. Este soberano Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Estaba el otro día leyendo arriba, mientras esperaba para charlar un rato, estaba leyendo algunas actas de yo que sé qué año. La Iglesia ha pasado durante tiempo por problemas, por dificultades, por inquietudes, por zozobras, por calamidades. Y hubo momentos en que nosotros hemos dicho a lo largo de la historia pastoral aquí en la Iglesia, hemos dicho, esto no tiene solución. No hay forma de resolver este asunto, y de pronto Dios abre una puerta y esa puerta nadie la cierra. Y yo sé que a lo largo de este año habrá cuestiones que escapan de nuestra posibilidad, que habrá asuntos que hay que resolver para los que no tenemos solución humanamente hablando. ¿Creéis en el soberano? Nos va a conducir conforme a su propósito. ¿Sabes por qué? Porque Él recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entramos en este año y yo digo, Señor, gracias porque tú tienes un propósito para nosotros. Gracias porque tú tienes un programa y un proyecto que vas a ejecutar conforme a tu voluntad. Pero algo más. Este Dios que se menciona como Jehová no solamente es el Dios de la soberanía y el Dios de la gracia, es el Dios de los milagros. Mira por favor el versículo 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que andan por ella. El Dios de los milagros. De pronto Dios dice sea, y fue. Estábamos viendo algo de esto esta mañana en la clase bíblica. El Dios de la omnipotencia no necesitó un curso especial ni un tiempo específico para hacer las cosas. Él dijo sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Y a lo largo del tiempo, Dios ha dicho con autoridad y soberanía muchas cosas, muchas palabras, que Él ha cumplido, porque es el Dios de los milagros. Sé que a veces hablamos de milagros de una forma un poco extraña.
Y sé que algunos que creen en milagros que no son milagros. Pero quiero deciros que yo creo en el Dios de los milagros. Y quiero deciros que yo creo que Dios va a hacer milagros este año en esta iglesia. Si no fuera así, no tendría ninguna razón de ser el ministerio. Yo creo que Dios va a hacer milagros con nosotros porque es el Dios de los milagros. Y no es una teoría bíblica, es una realidad espiritual. A lo largo del año pasado hemos visto milagros de Dios. Hemos de ver y seguir viendo los mismos milagros, porque Dios es el Dios de los milagros. Pero todavía algo más, y termino con este primer punto. Es el Dios de la omnipotencia. Versículo 13. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El Dios de la omnipotencia. El Dios de la omnipotencia práctica. El Dios de la omnipotencia que da voces contra los enemigos, dispone sobre ellos y actúa contra nuestros enemigos. El camino a veces es un camino difícil, y tú ves a veces cosas en el camino de la vida cristiana que te asustan, te sobrecogen y tienes cierto miedo. ¿Leísteis alguno? ¿Ha leído alguno? ¿Ha leído el libro del peregrino, verdad? ¿Cuántas veces digo esto? ¿No es así? ¿Cuántos han leído el libro del peregrino? Bueno, no levanten la mano, los dejo tranquilos. Pero procurar leerlo este año por lo menos. Y hay un pasaje del libro del peregrino en donde Cristiano va a entrar en un castillo que tiene ahí delante. Hay un puente estrecho y al lado del puente, en el fondo del puente, 2 leones. Cristiano ve aquello y dice, vaya, ¿cómo voy a pasar? Si paso por ahí, menuda, 2 leones. Y alguien le salió al encuentro y le dijo, mira los leones y no tengas miedo, están atados. No hay nada que pueda obstaculizar el camino del cristiano. Satanás y sus fuerzas va a luchar contra su iglesia como ha hecho siempre. El león rugirá en el camino. Pero Dios es omnipotente. No hay nada que resista su empuje. No hay enemigo que pueda contender contra él y salga victoriosa. La fortaleza no caerá, nuestra fortaleza, pero caerán las fortalezas derribadas a la voz del Señor. ¿Crees esto? Escucha a Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, haced la obra. Y he aquí que yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin. ¿Lo crees? Qué bendición tan grande. Qué formidable es venir a la reunión el domingo por la mañana y salir mirando la semana por delante y decir, Dios es omnipotente. En segundo lugar, ¿qué es lo que Dios promete para nosotros? Nota la promesa, vuelvo al versículo, lo leo otra vez y dice, guiaré los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Ahora escucha la promesa contundente del Señor. Yo digo, qué bien, qué buena voluntad de parte del Señor, pero Él me dice, espera un poco, estas cosas les haré y no los desampararé. Nunca dice Dios nada que no cumpla. La palabra suya es eficaz. La palabra suya es digna de creer, porque es el Dios de la fidelidad. Hace honor a sus palabras, cumple todas sus promesas. Y lo primero que Dios promete en el versículo es conducción. Fíjate las palabras, guiaré a los ciegos por camino que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. El camino nuestro es desconocido para nosotros, pero es un camino conocido para Dios. Y quien conduce, ¿quién es el que sabe el camino? Yo soy una enorme calamidad para orientarme. De manera que muchas veces, Susana no me lo dice, aunque ella sabe que es así, pero Esther muchas veces me decía, llegábamos a un cruce, claro, no teníamos GPS entonces.
Y llegábamos a un cruce y yo decía, yo creo que es por la derecha. Y ella me decía, tira para la izquierda. Porque era así. Yo me desoriento rapidísimamente y sobre todo no conozco el camino, ¿verdad? Pero qué fácil es para mí, me dice alguien, ¿puedes venir a mi casa mañana? Sí. ¿Cuál es tu dirección? Bueno, mi dirección es esta, ya está. Pero ¿sabes por...? Sí, sé llegar, no te preocupes. Me meto en el automóvil, pongo el GPS, dirección, y la tontona me va diciendo dobla a la derecha, pero yo creí que era ahora por la izquierda, luego por la derecha, y finalmente me dice, ha llegado a destino. ¡Oh, qué fácil es! Conduce porque sabe, el Dios de la Biblia no solo sabe, ha hecho el camino. Escucha la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega a destino, nadie viene al Padre si no es por mí. Él los conoce, yo no. Tendría mucho miedo avanzar en el ministerio a lo largo de este año si eso dependiera de mí. Pero yo debo estar cerca de Jesús. Escucha a Cristo, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Él marcó huellas y trazó el camino. Cuando tú vas a la carta del apóstol Pedro, dice que Él nos dejó escritas sus pisadas para que nosotros caminemos por ellas. Ahora fíjate bien en ellas. No son pisadas de Dios omnipotente y lejano. Son pisadas de hombre, próximo y cercano. Si Dios me mandase caminar por un camino que Él traza como Dios, nunca podría andar por él. Pero lo ha hecho como hombre y ha dejado huellas impresas para que yo no me desvíe de Él. El Señor marca ese camino, que es siempre un camino de comunión con Él. El profeta dice así: Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué bendición! El Señor poderoso junto a nosotros, el Señor salvando, el Señor conduciendo y el Señor gozándose con su pueblo. Pero hay una promesa más. ¿Nos va a dar camino? Sí, pero nos va a dar también fortaleza. Él afirma: yo haré andar. No depende de nosotros. O si dependiera de mí, ¿tú crees que yo daría un paso más? Imposible. Es más, la santificación no depende de ti. Muchas veces decimos: oh, el Señor me ha salvado, ahora tengo que ser santo. Sí, es verdad. Y tengo que santificarme. Naturalmente que sí, es cierto. Ojo, esto es importante. Pero no depende de tu esfuerzo. Nunca serías santo por tu esfuerzo. Eres santo porque Dios obra en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos santos amargados viven una experiencia de religión, pero no de comunión? Para ellos la vida de santidad es un no permanente. No hagas, no gustes, no toques, no vayas, no uses. Y lo mejor para un cristiano santo es llegar al final del día hastiado de todo cuanto has hecho. Porque lo mejor para ser santo es tener 5 cultos el domingo, y si hay algún día especial y festivo no podemos salir con la familia porque debemos venir a la iglesia, y terminas el día amargado y hastiado. ¿Es así o no? Claro que sí. Yo he dicho esto muchas veces, pero lo vuelvo a repetir esta mañana, que una vez un hermano de la iglesia hace años me dijo: aquellos años de cuando tú eras joven era una bendición. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la Ramallosa? Autobuses de toda Galicia, los jóvenes todos ahí para escuchar que... Yo le dije: espérate, porque yo iba. ¿Iba o no iba? Sí, ibas. ¿Y no te gustaba? Sí, me gustaba. ¿Sabes por qué me gustaba? Porque resulta que venían las chicas de Ferrol y de Coruña y no las veía más que una vez por año. Y cuando salíamos de la reunión de juventud, de las conferencias anuales y veníamos para Vigo, veníamos conversando todos. Fíjate qué sermón. No. Veníamos diciendo: oye, estaba más linda que el año pasado. Claro que sí. Esa es la espiritualidad. La religión
no sirve para nada por sí misma. Nuestra religión descansa en la relación con Cristo. Y no se tiene solo cuando estás aquí, lo tienes cuando estás trabajando, cuando estás jugando al fútbol, cuando estás acompañando a alguien, cuando estás con tu esposa y con tu familia, porque Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Nos va a dar fortaleza y nos va a dar luz. Dice que hará que los ciegos caminen. ¿Tú has visto alguna vez a un ciego caminar así simplemente? Bueno, muchas veces estamos ciegos porque no tenemos luz para caminar. Ayer estábamos viendo en casa de nuestros hijos, con parte de la familia, fotografías de hace muchísimos años. 30 años atrás. Sabéis que yo era un hombre joven, bien planteado. 30 años atrás. Y una de las fotografías que se ve, pues se ve a Paula, que está presente, y a mí, en un día que estábamos en la aldea, y se fue la luz. Y Pablo está con una linterna así. No sabéis lo que ocurre cuando estás sin luz y no tienes linterna. Es un problema. Pero Cristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Creyentes desorientados. Iglesias sin rumbo, que están moviendo sus programas para ver si de algún momento o en algún instante se produce el gran milagro y saben a dónde van. No, señor. La iglesia solo camina cuando tiene a Cristo visible en ella y cuando caminamos a su luz. Una de las necesidades urgentes es menos programas y más Cristo. Y no estoy en contra de programas, Sabéis que amo los programas. Me gusta el orden, me gusta saber a dónde voy. Pero quiero deciros que la iglesia tiene que recuperar a Cristo. Tiene que sentir a Cristo, ver a Cristo, vivir a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo. Y una iglesia que no tiene a Cristo en su dimensión absoluta, no tiene camino ni tiene luz. Me gustaría ver una iglesia tan grande, tan numerosa, tan fuerte, como nunca hubo en esta ciudad. Solo es posible cuando preguntamos a Jesús: ¿qué quieres que hagamos? Además de esto, Dios me va a dar algo más en este año. Su promesa es aliento. ¿Necesitáis aliento? Claro que necesitamos aliento. Anteayer, no recuerdo cuándo fue de esta semana, me escribía un hermano que recibe desde la iglesia el ministerio de aliento. Y me dijo: ¿sabes? Estoy remitiéndolo a más de 300 personas. Bueno, bendito sea Dios por esto. La iglesia necesita ser alentada mucho más que reprendida. Necesitamos aliento. El mundo nuestro es un mundo inquieto. La situación de nuestro entorno es una situación problemática. La familia se desintegra. La orientación es cada vez más difícil de fijar en un rumbo cierto y claro, pero Dios va a darme el aliento que necesito en cada instante y en cada dificultad. ¿Habrá dificultades este año? Por supuesto, no te olvides que Jesús dice que en el mundo tendréis aflicción. Y es más, dice: bueno, pues eso en el mundo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a separarnos un poco más del mundo. Bueno, sepárate lo que tú quieras. Voy a integrarme más en la iglesia. Bueno, intégrate todo cuanto quieras. Pero escucha, todo aquel que quiera vivir piadosamente será aplaudido, padecerá persecución. Fuera y dentro. El mundo no puede coincidir con el cristiano, porque son vidas antagónicas. Cuando tú estás en un río, y lo habrás hecho muchas veces, a mí me gustaba hacerlo con los pequeños, tú metes en una corriente un palo y dices: aguántalo.
Porque si no lo sujetas bien, ¿qué pasa? Se va con la corriente. El creyente está clavado ahí como testimonio en un mundo que es contrario a Cristo. ¿Tendrás aflicción? Claro que sí. Más o menos tendrás aflicción, pero yo veo la compañía del Señor en mi vida. Quiero deciros que no os estoy hablando por teoría bíblica, sino por experiencia personal. En momentos en que yo preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Él tocó mi espalda como Juan en Patmos y me dijo: no temas, yo estoy contigo. No hay problema que Cristo no pueda superar. Él sustenta los mundos y el universo con su poder. ¿Cómo no me va a sustentar a mí, que soy infinitamente más pequeño? Además tengo una promesa que quiero daros a cada uno de vosotros para este año. Está en Santiago capítulo 4 y versículo 6, en donde el escritor dice: pero Él da mayor gracia. Cuando el pecado abundó, ¿qué ocurrió? Fue superado por la gracia. Y cuando tú tengas un problema, no importa cuál sea, puede ser un problema de trabajo, un problema de familia, puede el Señor llevarte de tu lado a la persona o a las personas que más querías en tu vida, no importa lo que sea. Puedes ir un día y recibir como respuesta médica: tienes una enfermedad grave, es peligrosa, no importa lo que sea. Escucha la Biblia. Es compromiso de Dios. Salmo 91:15. Con Él estaré yo en la angustia. Ahí tienes. En los tiempos de los salmos, las camas no eran un colchón multielástico con funda de látex que te pones ahí. No. Los colchones eran colchones, en el mejor caso, de lana para los ricos, pero de hojas para los pobres. La cama, cuando estabas enfermo, nunca estaba lo suficientemente cómoda, pero la Biblia dice: mulliré su cama en la enfermedad. Te va a hacer agradable el tránsito por las grandes dificultades. ¿Y la Iglesia? Bueno, cuánta confianza me da escuchar lo que Pablo dice. Dios nos lleva en triunfo. ¿Cuándo? Siempre en Cristo. De manera que lo único que tenemos es que aproximarnos a esta promesa, tomarla por la fe para cada uno de nosotros y para la Iglesia este año, y preguntarnos, por último, cómo alcanzar esta promesa. La promesa tiene que ver con un camino, de manera que yo los guiaré por el camino, los haré andar por sendas, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. ¿Qué es esto? Bueno, antes dije que el camino es necesariamente el único que hay, que es Cristo. Y Jesús dice: yo soy el camino. Luego, el secreto para vivir la promesa en el cumplimiento absoluto de ella, ¿qué es? Vivir a Cristo. El apóstol Pedro, en aquel versículo que cité antes, dice así: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros por una razón: porque la vida cristiana no es hablar de Cristo. La vida cristiana es vivir a Cristo. Porque un discurso sobre Cristo en una vida que no vive a Cristo es un contrasentido. El testimonio de la Iglesia descansa en la vinculación con Cristo, y el poder del Evangelio es no solamente hablar de un Cristo que cambia, que restaura, sino de un Cristo que puedas decir: me ha cambiado y me ha restaurado a mí. ¿Lo puedes decir? Experiencia de vinculación con Cristo, cercanía con el Señor. Él nos lleva en triunfo siempre. Pero hay algo que la Iglesia, esta Iglesia amada, tiene que hacer este año. ¿Tenemos que dejar de planificar? No, Señor.
¿Tenemos que abandonar nuestros puntos queridos de misión? Tampoco, por supuesto. Debemos abrir más. ¿Tenemos que hacer algo con la gente de la calle, decimos en nuestros términos, nuestro argot protestante? Sí. ¿Tenemos que dejar eso? No, por supuesto. Pero lo que la Iglesia tiene que hacer de una vez por todas es hacer un alto en el camino y decir al Señor, ¿qué quieres que hagamos? Solo así, solo oyendo lo que el Señor quiere que hagamos, tendremos victoria, porque solo en Él está el poder victorioso para la Iglesia. Pero está el poder victorioso para la familia. ¿Cuántas veces oigo a padres que se quejan de sus hijos? Me ha salido rebelde. ¿Cuánto tiempo estás orando por él? ¿Cuánto? ¿Estás llorando y orando por él? ¿Por tus hijos? Déjate de quejarte de ellos, y mucho menos delante de los de afuera. Mantente en lucha con el Señor. Y di al Señor, Señor, míralo y restáuralo y sálvalo. Y solo así puedes ver una familia eficaz. Y tienes que orar por ti. Y venir al Señor y decirle, perdóname, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. ¿Lo estás diciendo? Estamos orando este año tal vez un poco más, es poco todavía. Yo te pido que tú desde hoy te tomes la determinación personal de ir al Señor y decir al Señor, Señor, quiero estar más cerca de ti. Vivir a tu lado, sentir tu presencia. Notar que tomas mi mano en la tuya. Notar que me hace salvar las montañas escarpadas y los caminos difíciles. Sentir que tu compañía es de tal dimensión que puedo verla en cada instante de mi experiencia personal. Necesitamos conocer a Jesús y conocerlo más. Pero para conocer a Cristo solamente es posible acercándonos a Él. No el Cristo distante, el Cristo próximo, el Cristo del encuentro, el Cristo de la gracia, el Cristo de la misericordia, el Cristo del consuelo, el Cristo de la restauración, el Cristo de la esperanza. Solo cuando descubramos a este Cristo y estemos cerca de Él, podremos decir lo que vamos a cantar. Hoy vamos a repetir una canción. No sabía que se iba a cantar, porque tampoco hablamos con el grupo de alabanza nunca. Y esto es bueno para saber que Dios conduce el culto y la alabanza coincide con lo que estamos anunciando después. Pero vamos a cantar juntos, como oración final, las palabras que cantamos antes. Aunque contra mí se eleve el mar, viene por favor el grupo de alabanza. Aunque contra mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres fiel, descanso en ti. Podemos decirlo con profunda experiencia de lo que hizo con nosotros este año y de lo que va a hacer a lo largo de este próximo. Vamos a cantar juntos esta canción y luego nos despediremos con una palabra de oración.